Coincides, consideramos que la sesión de hoy representa para todos nosotros la enorme posibilidad de participar en el diálogo con nuestros representantes sociales, pero también es una oportunidad de conocer de viva voz de los expertos en la materia y reforzar nuestra opinión, además, pues construir así una postura. Por eso celebramos como cada semana su puntual asistencia. Les damos la más cordial bienvenida, esperando que los próximos minutos sean aprovechados al máximo. Y pues muchas gracias por asistir. César de Anda, coordinador de Coincides en el uso de la voz. Muchísimas gracias, Susana. Apreciamos mucho tu apoyo y tu comentario siempre adecuado al respecto de lo que esta tarde vamos a revisar y profundizar. Como bien lo dijiste, la reforma eléctrica es una de las reformas más importantes que el Ejecutivo está poniendo en la palestra de los diputados y después de los senadores para definir el rumbo económico de este país. Es para Coincides una oportunidad más de, desde Jalisco, desde Guadalajara, el dar una opinión muy objetiva, muy clara, contundente de lo que sentimos debe reflexionarse antes de tomar la decisión de aprobar una reforma eléctrica. Lo que es muy cierto, y lo estaremos viendo en la próxima hora, es que la reforma, así como fue enviada por el Ejecutivo, no es la mejor alternativa para México, sobre todo para un crecimiento definido con vista a un progreso equitativo para los mexicanos en los próximos años. Y esto dicho por los expertos, no es dicho por la oposición. Es el análisis que a conciencia los usuarios de la energía, de la electricidad en este país, y no las empresas grandes, sino el pequeño y el mediano empresario, han estado haciendo y por ende han definido que la reforma del Ejecutivo, tal como se ha mandado al Congreso, no es la que merece este país. México requiere un órgano de apoyo para la inversión productiva. La energía eléctrica no es un fin, es un medio. La energía es una necesidad en una economía moderna. Por lo tanto, hoy requerimos que haya mucho más conciencia de futuro, mucho más visión de largo plazo para que este país pueda transitar aceleradamente como lo merecen sus ciudadanos. Hoy nos complace en presentar a ustedes el trabajo hecho por ingenieros y por técnicos expertos en la materia que Coincides ha convocado. Hans Kohlsdorf, que encabeza este comité, el día de hoy no va a poder acompañarnos, dado que está en una gira de trabajo por Europa, pero ha conjuntado una serie de expertos que se ponen el casco y van a las obras y entienden perfectamente la necesidad de las plantas que requieren más y más energía. Y ellos son los que han escrito un documento que después fue enviado a un despacho que muy amablemente, el despacho Ramo, Ripoll y Schuster, que hoy nos harán la presentación, ese despacho hizo un compendio de los comentarios de esos expertos ingenieros en materia eléctrica para terminar un documento que estamos entregando el día de hoy a los diputados federales, principalmente de Jalisco, en los que ellos tendrán una alternativa más de consulta y de apoyo para las discusiones que ya están en curso en el Congreso de la Unión y que próximamente, de acuerdo a como se anunció, el 11 de abril, miércoles de Semana Santa, va a entrar a la votación definitiva. Hoy vamos a conocer ese documento, para lo cual agradezco muchísimo la presencia de Lupita Esparza, licenciada, abogada,
que es experta en esta y otras materias y que el día de hoy nos hará la presentación con los términos adecuados de cómo ellos interpretaron las opiniones de los ingenieros. Después, Diego Álvarez, también del despacho Ramos, Ripoll y Schuster, complementará los dichos por Lupita para luego entrar a un diálogo con nuestros diputados que son representantes del pueblo, representantes de la ciudadanía en el Congreso de la Unión. A todos ustedes, muchísimas gracias, los que están presentes, también a los que están observando esta lectura de documento por redes sociales y a los que seguirán haciéndolo en los próximos días en las repeticiones de nuestros canales de Instagram, YouTube y otras redes. Gracias a todos por una vez más estar en Coincides. Bienvenida, Lupita. Muchísimas gracias por todo tu apoyo y tu trabajo y somos todo oídos para escuchar la ponencia de este documento que estamos presentando al Congreso de la Unión. Muchísimas gracias, César. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por el espacio y por el trabajo tan importante que hace Coincides ante los retos que se presentan ahora, particularmente en el tema eléctrico. Y como lo has comentado, César, nosotros, si bien entendemos y coincidimos completamente en que la reforma que se pretende votar en los próximos días es insostenible como se ha presentado hoy al Congreso, también entendemos la preocupación y la necesidad del gobierno federal de fortalecer a CFE, ¿no? Y en ese sentido nos hemos dado la tarea de estudiar qué alternativas, cómo podríamos buscar un punto medio en el que se fortalezca CFE, por un lado, pero sin desaparecer lo que hasta hoy se ha logrado y que ha sido muy positivo en el mercado eléctrico mayorista, ¿no? Y en ese sentido, con la opinión de los ingenieros, de los técnicos, de los participantes propiamente del mercado, es que hemos encontrado seis puntos, los podemos resumir en 6 puntos que ahorita vamos a presentar. Si me pudieran ayudar a compartir pantalla, Diego, de los 6 puntos muy puntuales, en donde creemos que haciendo algunas modificaciones a la legislación que tenemos hoy, podemos encontrar un punto de convergencia entre fortalecer a CFE sin afectar al mercado eléctrico mayorista como lo conocemos hoy, ¿no? Muchas gracias, Diego. Y empezamos, si me lo permiten, platicando del primer punto que abordamos en las discusiones, y este es el tema de los autoabastos, ¿no? Los autoabastos que conocemos son un tema muy polémico y nos parece muy adecuado distinguir entre aquellos autoabastos que hoy por hoy se conocen como ilegales, o así se les ha llamado, que son aquellos que generador y consumidor efectivamente no acreditan ser del mismo grupo de interés económico, del mismo grupo de interés corporativo. Y en ellos coincidimos con lo propuesto por la federación en obligarles a migrar al MEM, ¿no? Obligarlos a que jueguen con las mismas reglas que juegan el resto de los participantes, y con ello lo que se lograría es que estos autoabastos, bueno, tendrían que empezar a pagar los pagos por transmisión y distribución que de forma directa recibe CFE de transmisión y distribución, y que ayudarán a mejorar y a ampliar incluso las redes de distribución y de transmisión que tenemos hoy en México, ¿no? Y para hacer esto, como saben, la reforma del 2012-2013 incluyó en sus transitorios que estos autoabastos podrían, es decir, les daban la opción de migrar al nuevo mercado o de quedarse en la situación en la que se encontraban, ¿no? Creemos que para lograr esta modificación de que estos autoabastos migren al nuevo mercado y jueguen bajo las reglas que juegan el resto de los participantes, únicamente tendríamos que modificar los transitorios de la ley, los transitorios de la reforma, y sugeriríamos emitir nuevas disposiciones administrativas
para facilitar su migración. Sabemos que hoy hay muchos proyectos o un número importante de proyectos del viejo régimen, como se le conoce, legados, que están intentando migrar y que no lo han logrado porque la complejidad administrativa ha puesto más un freno que ser un facilitador en estos procesos, ¿no? Entonces, lo que proponemos es trabajar en unas disposiciones muy sencillas que ayuden a estos proyectos a migrar al nuevo régimen, ¿no? Ese como primer punto, y para abordar el tema que conocemos muy bien de los proyectos de viejo régimen, ¿no? El segundo tema importante son, o que sugeriríamos observar y modificar, son los criterios de despacho, y esto lo unimos, está muy unido con el tercer punto, que son los ingresos que podría obtener una central eléctrica por el despacho, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Como saben, las reglas hoy lo que establecen como criterio de despacho es un criterio de despacho económico. Se despacha primero, Diego, se está moviendo un poco la presentación. Una disculpa. Perdón, un segundo, voy a corregir aquí rápido, pero continúa, perdón. Como comentaba, hoy el criterio de despacho es despachar a las centrales que son más baratas para después ir despachando a las más caras, ¿no? Y eso lo que conlleva, evidentemente y de forma natural, es que se despachen primero, es decir, se prendan primero y se paguen primero todas las centrales que tienen generación limpia, ¿no? Las solares, las eólicas, e incluso las que tienen generación a base de gas, pero que al ser nuevas, evidentemente son más eficientes y más baratas, ¿no? Y naturalmente esto ha resultado en que las plantas de CFE, que son las más viejitas, sean las últimas que se prenden, ¿no? Y en este sentido, y el gobierno federal ha intentó a finales del año pasado hacer una modificación a los criterios de despacho, emitiendo una nueva política de confiabilidad, en donde lo que dijo fue lo primero que vamos a aprender son las plantas de CFE, y después de eso seguimos con un criterio económico y de confiabilidad, ¿no? Eso, naturalmente... 1,200 pesos. Ahí me parece que hay un micrófono abierto. Adelante. Como comentaba, eso naturalmente fue impugnado por un tema de competencia, y hoy se está discutiendo su legalidad. Lo que nosotros sugerimos es proponer que CFE, en general, las plantas en general, las centrales eléctricas en general, reciban ingresos no solamente por ser despachadas, es decir, no solamente por ser prendidas, sino también por estar disponibles. Es decir, todas aquellas plantas que siempre están como respaldo y que al final del día son las que respaldan la intermitencia de las eólicas y solares, tendrían que recibir un ingreso por esa disponibilidad, ¿no? Este ingreso, lo que se propone, este gasto, se tendría que absorber por todos los participantes del mercado y se asignaría un porcentaje distinto dependiendo de la capacidad de tu planta de respaldo. Esto lo que sugiere es que todas las centrales eléctricas tengan derecho a recibir esta cantidad por su capacidad de respaldo, ¿no? Dependiendo de cuál es su capacidad de prender, apagar, generar energía, básicamente, en un momento dado. Y naturalmente las centrales como las renovables, que no tienen capacidad de respaldo, pues no recibirían los ingresos que sí recibirían las plantas de CFE, ¿no? Esto no afectaría el principio de competencia que hoy se está discutiendo en la Suprema Corte, porque este ingreso se pagaría a todas las centrales según estén disponibles.
Y esto se une mucho, Diego, si podemos seguir a la siguiente lámina, con el criterio de respaldo. Como sabemos, ya hoy hay un pago que se hace por estar disponible, que es el pago de potencia. Sin embargo, tenemos dos problemas con ese tema. Uno, solamente se paga para las 100 horas críticas, ¿no? Que como saben, son las 100 horas nada más durante todo el año en el que hubo menos reserva operativa en el sistema, ¿no? Solamente las plantas que estuvieron disponibles para prenderse durante esas 100 horas en todo el año son las que reciben este ingreso. Nosotros lo que sugerimos es que sea un ingreso generalizado, no solamente limitado a esas 100 horas, y incrementar las zonas de potencia, ¿no? Como saben, hoy tenemos un sistema interconectado nacional, únicamente separado por la parte de Baja California, y estas 100 horas críticas engloban las necesidades de todo México prácticamente, ¿no? Lo cual no hace mucho sentido porque las necesidades del norte del país son muy distintas a las necesidades, por ejemplo, de la península, ¿no? Entonces, lo que sugerimos para alocar este ingreso es hacer más zonas de potencia, que además es un tema que ya está previsto en los manuales y que simplemente no se ha materializado, ¿no? Y con ello paso a los siguientes tres temas que me parecen a mí la cereza del pastel de cómo podemos verdaderamente fortalecer a CFE sin eliminar el resto de la generación de privados y el mercado como lo conocemos hoy. Y esos temas son tres temas. La asignación de CELS a CFE, la posibilidad de unificar a las subsidiarias de generación de CFE, y número 3, permitirle a CFE Suministro Básico adquirir energía sin pasar necesariamente por un procedimiento de subastas. En el tema de CELS, como es conocido por todos, cuando se aprobó la reforma constitucional en 2013, no se autorizó la emisión de CELS a centrales eléctricas que, siendo limpias, se habían construido antes del 2014. Entonces, lo que se propone ahora, y que además nos parece completamente adecuado, es que se le acrediten a CFE siempre que cumpla con los mismos estándares de generación de energía limpia, CELS, ¿no? Para que pueda tener ingresos por esos certificados de energías limpias. Y para no afectar de forma sustancial, evidentemente, el precio de los CELS por haber una sobreoferta, aumentar también el porcentaje obligatorio en el que el consumidor tiene que adquirir energía de fuentes de energía limpia, ¿no? Y con ello, en la medida en la que el consumidor tenga que adquirir un porcentaje mayor de energías limpias, aseguramos que el precio de los CELS se mantenga estable y que CFE, con la generación limpia que tiene, pero que simplemente fue establecida antes del 2014, pues pueda también obtener recursos de esa parte, ¿no? Y los últimos dos temas, los más relevantes desde nuestro punto de vista para el fortalecimiento de CFE es, uno, permitir que las subsidiarias, quizás no todas, pero algunas, unificar algunas de las subsidiarias de generación de CFE. Como sabemos, en la reforma, CFE Generación se dividió en una serie de subsidiarias y se les repartieron los activos, ¿no? Y los contratos vigentes. Eso lo que provocó en su momento es que incluso una sola central tuviera dos CFEs trabajando, ¿no? Hubo un trabajo muy importante en 2019 en donde se reorganizaron la división de sus activos y de sus contratos, pero creemos que se puede hacer aún un mejor trabajo unificando aún más a la generación de CFE, lo que le va a permitir, por supuesto, ser más eficientes en costos, ¿no? En vez de tener a 3 operadores de lo mismo, pues necesitará uno
ser mucho más competitivos en cuanto a lo que puede ofrecer, incluso en las zonas en donde puede ofrecerlo, y esto va a disminuir sus costos y ofrecer mejores precios y ser mucho más competitivo respecto a las nuevas centrales que se están construyendo hoy en día, ¿no? Y por último, como comentaba, sugerimos que CFE Suministro Básico tenga la posibilidad de adquirir energía eléctrica directamente de la generación de CFE sin necesariamente pasar por un procedimiento de subasta. ¿Y con esto qué logramos? Al final del día hoy, todavía la mayoría del consumo, casi la mayoría del consumo viene del pequeño consumidor, ¿no? De nuestras casas, de nuestras oficinas, de los que somos suministradores básicos, ¿no? Y lo que pasa es que hoy la ley establece que CFE Suministro Básico necesariamente tiene que comprar su energía, esa que coloca, a través de subastas, ¿no? Y evidentemente, pues las subastas las han ganado en su mayoría, con algunas excepciones importantes de proyectos nuevos en materia de geotérmica sobre todo, pero en su mayoría nuevas plantas privadas, evidentemente, eólicas y solares. Entonces, aquí lo que sugerimos es quitarle ese candado a CFE Suministro Básico, darle la posibilidad, igual que tienen el resto de los suministradores, de contratar con quien le ofrezca las mejores condiciones sin necesidad de ir a subastas, y esto le va a permitir contratar con la misma CFE Generación, asegurar que CFE Generación tenga una participación preponderante en el mercado, que al final, como comento, el consumo del pequeño consumidor sigue siendo la gran parte del consumo del país, y eso puede ser suministrado, generado y suministrado prácticamente en su totalidad por CFE, sin que eso afecte los proyectos que tenemos hoy. Los proyectos que tienen los privados, el consumo a grandes consumidores, a medianos consumidores, a usuarios calificados, como los conocemos en la industria, ¿no? Que consumen más de un mega, y permitiría esta libre competencia, ahora sí, valga la redundancia, de forma más libre, porque así como el resto de los suministradores pueden comprar a quien les ofrezca mejores condiciones, que lo haga el CFE Suministro Básico también, ¿no? Y creemos que con esto no eliminamos el mercado sigue funcionando como lo conocemos, CFE Suministro Básico va a tener, y CFE Generación va a seguir teniendo una fuerza preponderante en el mercado, que además entendemos es lo que le preocupa, ¿no? al gobierno federal, y lo que nos podría también interesar como mexicanos, por supuesto, sin un tema de competencia, sin cerrar la puerta a la inversión privada, sin afectar los contratos y la seguridad jurídica de los proyectos que tenemos hoy, ¿no? Entonces, prácticamente, estos son los temas que hemos analizado, en los que podríamos intervenir, en los que se podría trabajar sin necesidad de aprobar la reforma como la tenemos hoy, lista para ser votada, que cierra completamente la posibilidad de participar en el mercado, que cierra completamente la competencia y que elimina además, con un riesgo gravísimo, proyectos que ya están hechos, que ya están construidos y que sin duda son en beneficio del país. Por mi parte, esa sería la intervención respecto del planteamiento, ¿no? que preparamos. Muchísimas gracias, Lupita. Como todos podremos observar, y si les parece, dejamos de compartir la presentación. Es un tema árido, muy técnico, y aquí yo lo que quisiera puntualizar antes de pasarle la palabra a Manuel Herrera, y luego regresamos con Diego Álvarez, del grupo de trabajo del despacho de expertos en esta materia, que nos va a seguir ampliando la presentación de la propuesta. Yo quisiera enfatizar dos cosas. Primero, la postura de expertos que ha conjuntado Coincides es que la iniciativa presentada por el Ejecutivo no es la mejor opción para México, y la solicitud a los diputados es que no se apruebe
como se ha presentado al Congreso de la Unión. El segundo planteamiento en forma muy concreta es con propuestas proactivas, con un ambiente positivo, con el ánimo de juntos construir algo que realmente influya en el buen desarrollo de la industria eléctrica del país, es que estamos presentando esto que ya Lupita Esparza nos hizo el favor de explicar y que Diego Álvarez después también seguirá ampliando. Así es que ahora, si les parece, nos vamos con Manuel Herrera, diputado federal por MC, que es miembro de la Comisión Ejecutiva, Comisión de Energía, del Congreso de los Diputados, para que nos dé su punto de vista, y luego regresaríamos con Diego Álvarez para seguir ampliando la propuesta que estamos entregando a los diputados. Manuel, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, César. ¿Sí se escucha bien? Todo muy bien. Perfecto. Oye, muchísimas gracias, César. Pues antes que nada, siempre reconocer a Coincides, reconocerte a ti, reconocer el valor que significa para nosotros que estamos hoy como representantes ciudadanos en la Cámara de Diputados, el que organizaciones como Coincides realmente convoquen a expertos y nos presenten propuestas concretas que creo que son valiosísimas. Yo empezaría por ahí, reconociendo Coincides, reconociéndote a ti, César, y a todos las mujeres y hombres que están hoy presentes aquí en esta conferencia, que es tan importante, porque prácticamente lo que se va a decidir en nuestro país me parece trascendental para las futuras generaciones, en todos los aspectos de la vida de nuestro país. El debate de la reforma eléctrica tiene implicaciones, evidentemente, en lo económico, en lo social, y también, ¿por qué no decirlo?, de manera muy importante en lo político. Hoy es lo que está en juego en nuestro país y creo que Coincides como organización lo está abordando de una manera muy responsable, lo cual reconocemos. Miren, déjenme comenzar por platicarles que la fuerza política, la primer fuerza política que salió abiertamente a manifestarse totalmente en contra de esta reforma eléctrica fue Movimiento Ciudadano. Tanto mi compañero Mauro Garza y su servidor, que conformamos parte de la Comisión de Energía, yo como secretario y Mauro como integrante, hemos estado dando la batalla desde el primer día y hemos estado en pláticas con las diferentes fuerzas políticas para explicarles por qué razón esta reforma puede ser tan nociva para nuestro país. Esta reforma atenta contra la seguridad jurídica para la inversión. Esta reforma no favorece la inversión. Esta reforma no garantiza el desarrollo del mercado eléctrico de nuestro país y esta reforma no garantiza la transición a las energías renovables. Esta reforma es una reforma que nosotros le hemos llamado la reforma eléctrica tóxica que presentó el presidente de la República y que presentó el gobierno federal. Y desde la perspectiva de nosotros, este proyecto de reforma debe de rechazarse así como está. Hoy hemos escuchado planteamientos muy interesantes por parte, pues, de los técnicos que nos están explicando qué sí se podría hacer para poder minimizar algunos efectos que evidentemente todo es perfectible, pues seguramente son oportunidades de mejora. Pero déjenme decirles algo porque además, y ahorita les voy a platicar el proceso que hemos llevado legislativo, muchas de estas propuestas no requieren una reforma constitucional. Y muchas de estas propuestas, o más bien la mayoría de estas propuestas, no tienen absolutamente nada que ver con este proyecto de reforma. Entonces, este proyecto de reforma como está, se debe de rechazar. Y tenemos que buscar en un diálogo realmente de alto nivel, constructivo, cómo estas propuestas que pueden ayudar a generar los mejores, digamos, escenarios para todos los que integran el mercado eléctrico en nuestro país, pues se tomen en cuenta. Miren, yo estoy de acuerdo en que es muy deseable que la CFE se pueda fortalecer. Todos nos gustaría que una empresa del Estado, pues tuviera las mejores condiciones.
pero no a costa de la competitividad del país. Y realmente si CFE tiene problemas financieros es por el mal manejo que ha tenido. En el 2019, CFE, en el 2017 CFE tuvo utilidades. En el 2018 CFE tuvo utilidades. En el 2019 CFE ya no tuvo utilidades. En el 2020 CFE tuvo pérdidas. En el 2021 CFE tiene más pérdidas, pero cuando nosotros analizamos el sistema de pensiones de CFE, las malas decisiones que se han tomado en el pasivo laboral, nos vamos a dar cuenta por qué CFE hoy tiene pérdidas. Y no tiene necesariamente que ver con la reforma constitucional del 2013, aunque así lo quiera decir el señor Bartlett y todos los funcionarios que hoy están integrados en la CFE. Y déjenme decirles una cosa, tuvimos 22 foros en el Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica. Mi compañero Mauro y yo estuvimos prácticamente, cubrimos todos, alguna vez juntos, alguna vez él, alguna vez yo. Quiero decirles que el 75% de los funcionarios, más bien de las personas que fueron a defender la reforma eléctrica a los foros del Parlamento Abierto, eran funcionarios de la CFE y funcionarios del gobierno federal. Y quiero decirles que de los funcionarios de la CFE, más del 90% son gente nueva, son gente que tienen trabajando desde que inició este gobierno, y muchos que tienen una trayectoria como el abogado, el director jurídico, de toda su vida trabajar con Bartlett. Esta reforma no atiende a los intereses de los mexicanos, y yo lo quiero decir con toda claridad, y eso lo vamos a decir en el debate. Se demostró en el Parlamento Abierto. Quien quiere esta reforma es la CFE, quien quiere esta reforma es el señor Bartlett, y es a todas luces una aberración para nuestro país. Fíjense ustedes, una empresa productiva del Estado mexicano pasa a ser un organismo del Estado. ¿Y qué es eso? Nadie sabe qué es eso. Pero se eliminan en esta reforma todos los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. No hay mejores prácticas de gobierno corporativo. Desaparecen todos los artículos que tienen que ver con los derechos humanos, y el director de la CFE, si se aprobara este proyecto de reforma, se podría convertir en un personaje más poderoso que un secretario de Estado. Y realmente CFE ha sido muy eficiente en la transmisión. Si nosotros queremos transitar a las energías renovables, no podemos aprobar este proyecto de reforma. Y les comento rápidamente, lo que nosotros proponemos desde el Movimiento Ciudadano es sí una rectoría fuerte del Estado. Los países más competitivos tienen un Estado, un gobierno que realmente garantiza la rectoría del mercado eléctrico, y eso es lo que nosotros creemos. Pero si la CRE y la CENACE van a pasar a formar parte de CFE, favoreciendo un monopolio que es un bodrio, ya con obsolescencia de activos, como ya lo comentaron, con muchas ineficiencias, pues entonces en manos de quién va a estar el mercado eléctrico. Y por otra parte, todos los proyectos de la CFE están enfocados a proyectos que realmente contaminan, que usan combustóleo. Entonces, pues no se está favoreciendo en el plan de crecimiento de la CFE. Ahora, etiquetamos 73,000 millones en este presupuesto de egresos para los subsidios de la CFE. Y cuando preguntamos en el Parlamento Abierto una, otra y otra vez de dónde van a sacar los recursos si se aprobara esa reforma para desarrollar el mercado eléctrico, nadie supo contestar. Eso sí, criticaron que las empresas privadas acuden al financiamiento para poder desarrollar sus proyectos, pero CFE tendría que endeudarse todavía mucho más porque no tiene recursos, y porque hay que recordar que cuando el sector privado se integró en el mercado eléctrico en México es porque no había recursos, y hoy menos recursos. Entonces, dicho esto, lo único con lo que yo concluyo es, esta reforma, como está planteada, no debería ni discutirse. Nosotros vamos a ir totalmente en contra, y creo que no debe de discutirse esta reforma. Pero bueno, vamos a dar el debate en la Cámara de Diputados. Esperemos que logremos parar esta reforma. Yo les anticipo, y ojalá que no me equivoque, que esta reforma no va a pasar. Y entonces todas estas propuestas que son muy valiosas
yo estamos recibiendo con mucha apertura y queremos evidentemente estudiarlas para que desde la Comisión de Energía podamos, por supuesto, que proponerlas. Y repito, no es que estemos en contra de CFE, queremos más gobierno que regule, que realmente sea el regulador del mercado eléctrico. Queremos más mercado y puede convivir el sector privado con el sector público en esto, y queremos la transición a energías renovables porque hoy lo que nos estamos jugando es el futuro de las próximas generaciones. Yo nuevamente le agradezco a César, a Coincides y a todos ustedes, y estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Al contrario, querido Manuel, los agradecidos somos nosotros, porque sabemos incluso que hoy tú y algunos otros compañeros diputados tenían una reunión con senadores precisamente para estos mismos temas, y tú te has hecho el espacio para estar con nosotros como miembro de la Comisión de Energía del Congreso de los Diputados. Así es que muchísimas gracias. Tú hablas el idioma perfectamente del sector empresarial, al haber sido presidente nacional de Concamín, un industrial reconocido por todos nosotros, y ahora como un experto también en esta materia. Así es que muchísimas gracias, Manuel. El tiempo que te puedas quedar con nosotros te lo apreciamos mucho. Y ahora pasamos de nueva cuenta con Diego Álvarez, del grupo de expertos que está presentando estos puntos que ya Lupita Esparza nos explicó, para que amplíe algunos temas en forma breve, para poder dar el espacio a Mauro Garza y a otros diputados que hoy también nos acompañan, pero también a Sofía Pérez Gasque, que es experta en la materia, Sergio Alcalde, que es experto en la materia, y Sergio Ampudia, que es el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Energética en Formación, que también hoy nos hace el favor de acompañarnos. Así es que tenemos un elenco muy amplio, pero sobre todo de gente que sabe de lo que estamos hablando. Diego, por favor, tu comentario. Si quieres activar tu micrófono, Diego. Listo. Muchísimas gracias, César. Bueno, como dices, yo seré breve porque creo que Lupita nos dio una explicación bastante detallada. Y bueno, en ese sentido, quisiera explicar nada más un poco por qué consideramos que estos puntos expuestos, analizados, sí resuelven problemas o más bien sí mejoran el mercado actual y sí atacan estos puntos a mejorar, a diferencia de lo que hace la propuesta actual de reforma. Porque efectivamente en el discurso que hemos visto en el Parlamento abierto, creo que coincidimos en que ha sido tal vez demasiado polarizado, demasiado politizado, demasiado como si el mercado fuera lo peor que ha pasado, cuando no es así, cuando hemos visto que ha habido ciertos beneficios, y como si darle todo el poder a CFE, como a este monopolio, como ha dicho muy bien Manuel Herrera, que ha demostrado ser ineficiente, fuera la solución, destruyendo todo, ¿no? Y entonces no hemos visto realmente argumentos de fondo, y creo que aquí, en cada una de las propuestas que podemos ver, sí se está atacando las partes que se pueden mejorar del mercado, ¿no? En ese sentido, nada más recapitulando muy brevemente, por ejemplo, el autoabastecimiento, ¿no? Aquí estamos ofreciendo una solución muy clara al autoabastecimiento, que la reforma, con una simple tratar de revocar todos los permisos y revisión sin explicar cómo, de forma completamente ilegal, dice que está solucionando. No es así, ¿no? Y aquí en la propuesta estamos explicando cómo esto puede solucionarse sin siquiera llegar a una reforma constitucional. El mecanismo está ahí, pero el mecanismo no es el que están queriendo vender, ¿no? Como dicen, el mecanismo que están queriendo vender realmente es muy burdo, no explica, es contradictorio, dice que se va a prohibir la generación, o que va a ser una actividad reservada, pero que entonces sí pueden, pero que de todos modos sí permitirán que cierto porcentaje se quede en los privados. No hay congruencia alguna. En ese sentido, coincidimos con lo que expuso Manuel Herrera, en que la reforma actual no debería pasar, o sea, tiene que deshacerse, empezarse de nuevo y atacar realmente los problemas que dicen que quieren solucionar. Entonces, en ese sentido, la propuesta que hacemos de autoabastecimiento efectivamente ataca el problema que comenta. Luego también está el tema de los criterios de despacho. En las discusiones hablan de que la intermitencia de las renovables pone en riesgo completamente el sistema, entonces deben demandarse al final, primero únicamente las de CFE, pero ahí sabemos que
son las plantas más contaminantes y obsoletas. Entonces, ahí no están realmente resolviendo un problema de confiabilidad. Hay empresas con un grado de penetración de renovables, hay países con un grado de penetración de renovables mucho más alto, que no tienen ningún problema de confiabilidad en el sistema. Entonces, eso se logra con adecuadas medidas de respaldo que aquí estamos proponiendo, ¿no? Aquí está realmente esa solución, en vez de destruir los criterios de despacho actuales y cambiarlos de este modo subjetivo, ¿no? Son dos temas de respaldo que ya explicaron, pero bueno, aquí es donde se soluciona esto sin poner en riesgo el desarrollo de tecnologías renovables, que además nos acerquen nuestras metas de transición energética, que sería totalmente imposible conseguir si se continúa la reforma. Y igualmente con las cuestiones de CEL, ¿no? Como explicó Lupita, también ellos hablan mucho de fortalecer a CFE, pero en la reforma no hay ningún criterio objetivo, ¿no? Claro, que diga cómo, o sea, por qué este monopolio es realmente conveniente para el usuario, ¿no? Porque eso es lo que tiene que ser muy importante, poner al usuario antes que una empresa estatal. No tiene sentido poner todo un mercado eléctrico, poner al centro de un mercado eléctrico a una empresa estatal. Lo que debe ponerse al centro es el usuario, el interés del usuario. Y bueno, en las propuestas que estamos haciendo aquí, le estamos ofreciendo la posibilidad de que la empresa estatal, que de acuerdo que es importante, tenga un fortalecimiento, pero manteniendo las prerrogativas del mercado que fortalecen al usuario, que le permiten al usuario que haya más competencia, acceder a energía a precios más competitivos, que venga de fuentes más limpias sin que aumente innecesariamente la contaminación por mantener prendidas todo el tiempo las plantas obsoletas, ¿no? Y yo creo que ahí un poco concluyo en cómo aquí realmente estamos buscando atacar lo que dicen allá, mientras en esa reforma no se explica, no se fundamenta ni se sostiene en cómo se resuelven los supuestos problemas, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que pensarse. Realmente, ¿cuál es el problema que está poniendo adelante? Y si realmente se lo soluciona, consideramos que no, consideramos que va más por estas propuestas. Entonces, ya dejo el micrófono para también que el resto de las intervenciones, si fuera necesario, hacemos alguna aclaración de cualquier punto en particular de lo que proponemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Creo que ha quedado de nueva cuenta amplio el comentario de la propuesta de trabajo y sobre todo de acciones muy específicas que están haciendo ustedes. Pasamos entonces ahora con otro diputado, nuestro querido Mauro Garza, también empresario, que es miembro de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y que también se ha hecho un experto, que ya lo era en estos términos, pero ahora con mucho más conocimiento de cómo está la letra de la reforma y que seguramente tendrá muy buenos comentarios al respecto. Después regresamos con otros miembros de Coincides que tendrán opiniones muy importantes. Mauro, por favor, tu comentario. Gracias, César. ¿Sí se escucha bien? Todo muy bien. Perfecto, qué gusto saludarte y qué gusto saludar a todos los amigos de Coincides. Ahí por ahí había varios grandes amigos participando. También, pues básicamente ahí como lo comentó mi querido amigo Manuel, pues nos tocó estar juntos ahí en el tema de la Comisión de Energía y en el tema del Parlamento Abierto, defendiendo este punto. Trataré de abordar unos temas diferentes a los que ya abordó de manera muy clara y muy concreta Manuel, pues realmente estamos en la misma línea. Nosotros hemos sido muy claros y muy concretos que no podemos acompañar esta reforma en el tema del Parlamento. Estuvimos cuestionando de una manera clara el incremento del combustóleo. Todos sabemos que el Pemex, el 33% de lo que produce es combustóleo, ha tenido un incremento muy significativo en la producción del mismo y no está encontrando compradores internacionales y el principal comprador que tiene es Comisión Federal de Electricidad. Ya todos sabemos y los expertos tienen ahí los datos de lo que se ha venido incrementando el consumo del combustóleo. Nosotros hemos cuestionado en estos últimos años en cuánto se ha incrementado, no nos han podido dar respuesta concreta y ya sabemos la contaminación y los daños que ocasiona el medio ambiente y obviamente la salud de las mexicanas y los mexicanos. Y también de aprobarse esta reforma en los términos que está planteado, según los expertos, hablan que el incremento en el consumo del combustóleo podría ser de entre un 800 a un 1100%. Ese como primer tema,
El segundo tema también que estuvimos cuestionando y que lo deja muy claro el capítulo 11 del TEMEC es el tema de las sanciones internacionales por las controversias que aquí se vendrían y se podrían derivar. Según datos de México Evalúa y de los expertos, por ahí también salió Citibanamex, la cifra podría oscilar entre los 85,000 y los 130,000 millones de dólares. Cifras que, claro, no se tendrían que pagar en el primer año, pues sabemos que son procesos que se resuelven en cortes internacionales, pero que eventualmente México tendría que hacer frente a este compromiso por la cancelación de contratos, lo que esto derivaría. Cuando hemos mencionado cuánto nos costaría, pues obviamente ahí el director de CFE no ha podido dar respuesta a esta interrogante y simple y sencillamente él ha mencionado que esto no nos costaría cuando todos sabemos, y ahí se estipula, y la voz de los expertos lo deja muy claro, que sí tendríamos que hacer frente a estas sanciones que tendríamos en el tema internacional. Y el tercer punto, nosotros cuestionábamos que nuestro país hoy más que nunca necesita y requiere inversión, requiere crecimiento. Ya hemos visto los datos y las cifras que nos arrojan de que el crecimiento que se tenía esperado para nuestro país en este 2022 será menor al estimado y que obviamente de aprobarse esta reforma, pues lejos de poder pensar en crecer, pues obviamente estaríamos con un decrecimiento. Y cuando hablábamos de la pérdida de los empleos, pues también ahí estuvo, por ejemplo, nada más de una sola industria, el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, que genera 960,000 empleos directos y 3.5 millones de empleos indirectos, dejando muy claro la preocupación de todo este sector de aprobarse esta reforma en los términos que está planteado. Todos sabemos que esta idea trasnochada que tienen de soberanía energética, ya lo comentó Manuel, obviamente Comisión Federal de Electricidad, el 16, 17 y 18 genera utilidades, los últimos 3 años con pérdidas, el año pasado 95,000 millones de pérdidas, más 72,000 millones de pesos de subsidios. Obviamente ahí son las cifras y también lo vemos en la parte de Pemex. Esta idea trasnochada de soberanía energética nos está costando mucho a todos los mexicanos. ¿Cuánto se podría invertir en el tema de seguridad, de salud, de educación, de promoción al turismo si pudiéramos canalizar de una manera adecuada estos recursos? Ahí es donde tendrían que estar las inversiones, por eso nosotros no podemos acompañar esta reforma. Pero bueno, yo creo que el tema más importante y que nos debe de ocupar a todos es que estamos a 2 semanas que se dé la discusión en el Congreso. Como ustedes saben, esto es una reforma a la Constitución, por lo cual requiere 2/3 partes de la aprobación del Congreso. De los 500 diputados, obviamente cuando no hay una reforma a la Constitución, ya hemos visto que Morena, junto con el Partido Verde y el Partido del Trabajo, que juntos suman 280 diputados, pues han aplicado una aplanadora. Por eso en el tema del presupuesto presentamos 1,994 reservas y no fue admitido modificar un solo centavo a la propuesta del presidente que venía del Palacio Nacional. Lo mismo lo vimos con la ley de ingresos, se presentaron cerca de 400 reservas, no fuimos capaces de modificar una sola coma, pero aquí sí requieren de 2/3 partes, por eso es tan importante y se ha hablado de cómo jugará el PRI. Creo que el PAN ha sido muy claro que no acompañará esta reforma, el PRD ha hecho lo propio, nosotros como Movimiento Ciudadano también, pero para tener estas 2/3 partes el PRI juega un papel fundamental. Ya hablé que Morena, el Verde y el PT son 280 diputados, el PRI tiene 71 diputados, con lo cual con alrededor de 50 diputados del PRI pudieran estar sacando esta reforma. También dependerá de la asistencia que se tenga estos días. Ya se convocó que se va a discutir en Semana Santa, no estaba en el calendario original que tuviéramos sesiones en Semana Santa, por lo cual pues algunos diputados no estarán presentes porque ya lo tenían así previsto, y algunos que nos preocupa, pues no estarán presentes simple y sencillamente por las presiones que se puedan recibir. De ahí la necesidad de que los diputados sean claros, mencionen en qué sentido van a tener la votación. Aquí en Jalisco sabemos que somos 13 diputados los que son de Movimiento Ciudadano, pero bueno, hay 9 diputados de Jalisco por Morena, hay 3 por el Partido Verde, y es importante pues que también ellos expongan en qué sentido van a tener este voto, y creo que es muy importante entrar en más detalles, que todos entendemos lo nociva que es al medio ambiente, las cuestiones que yo coincido que se pueden fortalecer dentro de CFE se pueden hacer en un marco regulatorio, no en un marco de modificación a la Constitución.
Y ahí es importante pues que se dé la luz de en qué sentido van a tener estas votaciones. Qué bueno que CONICYT está haciendo este tipo de ejercicio. Algunos organismos empresariales pues han brillado por su ausencia, han brillado por no tener una posición muy clara al respecto, y sobre todo industrias pues que su principal egreso, su principal costo, pues va ligado con el tema energético, lo que pudiera significar pues prácticamente renunciar a la viabilidad de esas industrias. De ahí la preocupación pues de no escucharlos y de no manifestar esta cuestión. Yo creo que nos estamos jugando mucho como país, ya hablamos de lo que pudiera significar de aprobarse esta reforma, y de ahí la gran necesidad que estas 2 semanas pues estemos muy pendientes con ese tema y estemos actuando en consecuencia. Mauro, muchísimas gracias. Creo que ha sido más que claro con tu postura, sobre todo con tu explicación de los motivos, lo grave que sería el violar o violentar los acuerdos internacionales, que por ende estaría afectando fuertemente la atracción de inversión, no nada más extranjera, la inversión nacional que este país requiere para seguir avanzando. Lo que nos has explicado también de la necesidad de votos que tiene el partido en el poder y sus aliados para poder pasar esta reforma eléctrica como la ha presentado el Ejecutivo. Así es que fundamental es los votos, sí, de los diputados del PRI, del PAN, del PRD. Sabemos que en Movimiento Ciudadano han definido ya su postura. Quiero ser enfático. En CONCIDES tenemos muy buena relación con todos, con todas las fracciones políticas. Hemos invitado a los diputados de Jalisco en el Congreso de la Unión. Sin embargo, pues los que aquí han manifestado ya su opinión son los que aceptaron, otros también de Movimiento Ciudadano que están por salir de la reunión con senadores. Sin embargo, del PRI, quiero ser muy claro, no hicieron eco a nuestra invitación. Vamos a seguir insistiendo. El PAN había aceptado, pero por alguna razón no se ha presentado. Sin embargo, el documento ahí está y lo vamos a presentar a todos. Nosotros estamos siendo proactivos y queremos poner sobre la mesa acciones muy concretas, o por lo menos sugerencias de acciones concretas que puedan servir a ustedes, diputados, para tomar mejores decisiones. Y si les parece, ahora escuchamos la opinión de Diego, que es el representante de la Cámara de la Industria Energética que está en formación, y que él nos anticipará también sus comentarios a los que Sergio Ampudia, como presidente, también nos hará posteriormente. Por favor, Diego, tu comentario. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Me gustaron mucho las propuestas que estableció el despacho. Yo también soy abogado y he participado en diversos proyectos de permisos de las subastas, y creo que al final de cuentas sí satisface las necesidades que creo que hay, sin necesidad de hacer una reforma constitucional. Y algo que me gustó mucho es que realmente es una situación de fondo, no está politizado ni tiene ideología, sino que realmente tratan de atender temas que son o que tienen relevancia. Yo nada más, la única observación que vería, o que es una discrepancia que tengo, es referente a los certificados de energías limpias, en virtud de que esos al final tienen como propósito incrementar la transición energética tal como lo establecía la ley de transición energética. Pero de ahí en fuera, creo que las propuestas son buenas. Me gustó mucho también el hecho de que se obligue a las personas que tienen el autoabasto a migrar e integrarse a este mercado eléctrico mayorista, porque sí pareciera que sí tienen una ventaja referente a los que no están, a los que sí están interconectados. Entonces, yo creo que en general las propuestas son buenas. Algo que también creo que es importante mencionar es que creo que es mejor, muchísimo mejor esta propuesta que, como bien lo comentaron hace un momento, que cancelar los permisos, en virtud, como lo habían comentado hace un momento el legislador, de todos los arbitrajes que se vendrían encima, ya sea en relación con el enunciado o con base en el TEMEC. Creo que eso es algo súper importante, porque independientemente de que se ganen o se pierden, todos sabemos que son litigios que duran muchísimos años y que al final el Estado mexicano tiene que erogar todo eso, ¿no? Entonces, creo que son bastante positivos los comentarios. Únicamente solo tendría esa discrepancia con relativo a los certificados de energías limpias, en virtud de que sería injusto
para esas centrales eléctricas que sí generan energía limpia y que de una u otra manera la CFE se sume y realmente no estén generando energía limpia, pues creo que pierde el sentido de, ¿no? Pero de ahí en fuera creo que es mucho mejor esa propuesta que cancelar los certificados de energías limpias o, por supuesto, cancelar los permisos de generación de energía eléctrica, que como bien se ha comentado hace un momento, pues al final de cuentas han generado una gran derrama económica. Y creo que también algo que mencionó Lupita Esparza, que me gustó mucho, es que al final de cuentas la CFE tiene gran parte del mercado en suministro básico. Hay poquísimas empresas que tienen suministro básico. Entonces, yo creo que realmente habría que ver cómo mejorar los servicios para los consumidores, porque algo que también me gustó mucho fue lo que dijo Diego. O sea, el consumidor es el que tiene que estar en el centro no el Estado, porque al final de cuentas, nosotros como consumidores, de alguna u otra manera, estamos vulnerables a lo que nos diga la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? En tal manera que creo que son muy acertados los comentarios que hicieron, me gustaron mucho, únicamente sí nada más el de los certificados de energías limpias, pero creo que son bastante propositivos y lo que más me gustó es que realmente conocen el tema. Hay pocos abogados que conocen los temas, hay pocos ingenieros que tienen experiencia en eso. Entonces, pues muchísimas felicidades a Coincides, muchísimas felicidades al despacho por la exposición que dieron y me gustó también que fue muy brava y concreta. Muchas felicidades. Gracias, Diego, gracias por tu comentario, que es voz de un experto que está en el comité ejecutivo de esta Cámara Nacional de la Industria Energética, que, insisto, está en formación, que incluso ojalá pronto tengamos un capítulo Jalisco, porque definitivamente esta industria está creciendo en forma muy importante y debemos estar permanentemente al día de todos los asuntos que competen. La reforma se resolverá o no se resolverá, pero la energía continuará con temas a resolver y a mejorar. Y si les parece, vamos rapidísimo con Lupita Esparza otra vez, porque me llama la atención esa observación tan oportuna que nos hace Diego Esponda y que probablemente Lupita, como experta en la materia y también como defensora de este trabajo que tiene muchas semanas haciéndose, nos podrá hacer un brevísimo comentario para luego regresar con otros de los invitados del día de hoy. Lupita, ¿tendrás algún comentario que complemente lo que dijo en este momento Diego Esponda? Sí, muchas gracias, César, y completamente de acuerdo con lo que menciona Diego. En realidad, coincido completamente en que la finalidad de los CELS fue aumentar o dar un incentivo adicional para la incorporación de nuevas plantas de generación limpia en nuestro país. Sin embargo, también es una realidad que para efectos de cumplir con los porcentajes que el propio gobierno se ha obligado y ha hecho el compromiso, nos parece que es esencial contar, y nos parece además adecuado, contar con la generación limpia que ya existe, que sigue siendo generación limpia, que sigue existiendo, y por eso, para atender la preocupación que bien menciona Diego, que es una preocupación además mía también, lo que sugeríamos de la mano de otorgar CELS a las plantas de CFE instaladas previo al 2014, era también aumentar esos porcentajes de consumo de energía limpia necesario a efectos de que no estuviéramos ya en una posición de no es necesario implementar más energía limpia, simplemente reconocer que hay otras fuentes que sí están generando de forma limpia, darles un valor, pero que siga habiendo esta obligación al aumentar el porcentaje requerido de seguir instalando nuevas plantas limpias. Pero coincido con el comentario, creo que es algo que podemos afinar en una propuesta muy concreta y sin duda me parece muy, muy importante tomar esto en consideración para que de ninguna manera resulte en un freno a la nueva instalación de nuevas plantas que ayuden en la transición energética, ¿no? Buenísimo, pues muchísimas gracias, Lupita. Qué bueno que surge este tipo de observaciones que seguramente podrán enriquecer este documento que, insisto, hoy estamos entregando a los diputados para que lo consulten, lo revisen y lo tomen en cuenta para las discusiones que ya están en curso. Si les parece, nos vamos con Sergio Alcalde, que es otro empresario importantísimo del tema de la generación de energías alternativas,
y que ya no sé dónde anda don Sergio, porque estaba del otro lado del mundo en un evento muy importante en los países árabes. Pero bueno, si ya estás por acá, seguramente todavía es una hora oportuna para que nos des tu breve comentario. Sergio, bienvenido. Gracias, César. Un saludo cordial a todos. Ayer, precisamente, de Doha, de Qatar, del foro internacional, donde también se tocaron temas relacionados con el cambio climático y sin duda las energías. Yo quiero complementar lo que dice el licenciado Lupita y el licenciado Diego también, de que este tema de que hablamos ahorita, que son los CELS y que reclama CFE su participación para la venta de energía, efectivamente son el incentivo para proyectos nuevos y para que ellos, eso sea la zanahoria del proceso de un 10% del costo de la energía en promedio que se venda para los nuevos productores. Lo que CFE también argumenta, en un estricto afán de sumar en esta cuestión de consideración de los CELS, es que las nuevas repotencializaciones de las hidroeléctricas que ellos están adecuando, que ellos dicen que son energías limpias y que es discutible que eso suceda, porque las grandes extensiones de agua generan una problemática pues con la flora, fauna, capas tectónicas, etcétera. Dicen ellos que es discutible y que la energía que se genera en estas plantas hidroeléctricas o que se generará en estas nuevas adecuaciones, pues tienen que tener ese premio que son los CELS. Eso es lo que de alguna manera ellos quieren también complementar en su petición de esta reforma. Yo creo que nos tenemos que abocar a algo que en este trimestre, como empresarios que somos y formar parte de este escenario de ingresos a Jalisco y a nuestro país, me preocupa que hoy en Qatar algunos fondos de inversión ya no quieren participar de administración en el sector de energía. Ese es un tema que yo me lo traje como una mosca en la oreja y que tenemos que ver cómo revertimos eso. Entonces tenemos que ver cómo esta reforma, tenemos que, a lo mejor estos puntos que tan atinadamente promueve el despacho y todo el comité que tú promueves, César, pudiera ser una moneda de cambio para todas esas cuestiones tan estrictas que ellos quieren de alguna manera radicalizar y poner, ¿no? Pero participando también en la comparecencia en la Cámara de Diputados, yo también argumentaba con el diputado Noroña que cuáles eran nuestros argumentos como empresarios en la energía para poder dañar a CFE. No, digo, jamás queremos nosotros dañar a CFE como lo dice Manuel y como lo dice Mauro. Y yo creo como lo decimos todos, ¿no? Porque no se trata de eso en ningún sentido. Se trata de que investiguemos, le decía yo al diputado, cómo se ha roto un récord de venta de energía en el mundo, aquí en México, de 27 centavos de peso el kilowatt hora, y aquí lo venden promedio 1.80 pesos el kilowatt hora, y no del número, diputado. Es como yo dije, ¿qué tenemos que hacer para que eso sea eficiente? Yo creo que de ahí tenemos que partir del mal manejo. Y el otro punto último, para ya poder terminar, te lo comento, César, es el tema de regulación. No puede ser el gobierno un regulador y juez y parte en las cuestiones de decisiones para la estabilización de precios y determinación de tecnologías y de innovación y de progreso en el tema energía. Tiene que ser una serie de comisionados que sean imparciales, que sean de alguna forma expertos y preparados para poder determinar todas las cuestiones de cobertura y estabilización de precios que garanticen las inversiones y que se establezcan las reglas claras para toda la gente que quiera invertir, que quiera vender, que quiera comprar, que quiera negociar con todo lo relacionado con las energías. Ese es el tema también fundamental para que sigan llegando las inversiones y que se sostengan los precios con competitividad ante los otros países en Latinoamérica como Brasil, como Colombia, como algunos otros países que también competitivamente pues están a la par con nosotros en cuanto a cuestiones de manufactura. Pues ese es mi comentario, amigos y amigas, y espero pues sea de utilidad, pero en realidad no está sencillo el tema. Esperemos en Dios en que esta reforma pues no prospere. Ese es mi decir. Muchas gracias. Tus comentarios siempre son de utilidad, estimado Sergio. Si alguien ha invertido fuertemente tiempo y dinero en la generación de energías alternativas, eres tú.
si alguien es conocedor también por todos lados de la complicación que nos llevaría esta reforma eléctrica, eres tú. Y además también te ha tocado participar en el Parlamento abierto, convocado por la Cámara de Diputados, para defender estas posturas. Así que muchísimas gracias, Sergio, por tu opinión. Estamos entrando a la recta final de la conferencia. Yo quisiera la conclusión de don Diego Álvarez, miembro de este grupo de trabajo que, insisto, encabezó desde el punto de vista ingenieril, desde el punto de vista técnico, Hans Kohlsdorf, y que convocó a una serie de ingenieros que escribieron sus fórmulas matemáticas para que posteriormente el despacho jurídico que representan Lupita Esparza y Diego Álvarez y Alejandro Ripoll, que ellos lo tradujeran en un lenguaje que los diputados pudieran usar con forma muy fácil y sobre todo práctica. Así es que, Diego, tu comentario final, tus conclusiones a esta conferencia. Muchas gracias. Pues yo solo diría como comentario final que como todos los que han participado en esta mesa coinciden, este tema es una parte importantísima de la política del país, importantísima para la industria, importantísima para el desarrollo, para el medio ambiente. Es algo que debe analizarse a conciencia y a fondo y que no puede tomarse a la ligera, ¿no? En ese sentido, yo estoy muy contento con el gran esfuerzo que han hecho todos los involucrados. Les digo que realmente son expertos todos los que estuvieron involucrados, y no hablo de mí, hablo de los ingenieros, hablo de gente incluso con técnica legislativa, de todas las opiniones que han escuchado, el estudio que ha habido detrás, y entonces de cómo estas propuestas son propuestas serias, son propuestas que sí buscan atacar los puntos a mejorar del mercado y que actualmente no vemos en la reforma actual. Entonces, concluyo con lo positivo que veo en este trabajo. Ojalá fuera siempre así, ojalá así fueran las discusiones en Congreso, pero entonces nada más exhorto a todos los diputados que agradecimos muchísimo tiempo que están aquí, a todas las otras personas que participan, a que continúen esta labor de discusión, esta labor de convencimiento en sus respectivos foros, para que la gente realmente esté informada, para que realmente estemos viendo los argumentos reales detrás de esto, y entonces por lo tanto se puedan tomar las decisiones correctas, que entonces ojalá en Congreso se haga lo correcto y se deseche lo que tenemos ahorita, y entonces más adelante realmente se tome lo que verdaderamente ayudaría a mejorar al sector y al país, y como decimos, repitiendo, ¿no? Teniendo al usuario como el centro de la regulación. Es lo que nos debe importar. No se debe fortalecer a una empresa estatal, no se debe fortalecer a empresas privadas sin sentido. ¿Qué es lo mejor para el usuario? ¿Qué es lo mejor para el mercado? Atacar los puntos que podemos mejorar y no destruir todo lo que se ha construido hasta ahora. Entonces, en ese sentido, pues gracias a todos, y pues nos toca seguir haciendo nuestra parte a todos nosotros, ¿no? Muchísimas gracias, Diego. Gracias por esta conclusión que nos acabas de ofrecer. Hay que poner al consumidor al centro de la decisión. Creo que todos los que estamos involucrados en esto, eso es exactamente lo que buscamos. Y también estamos seguros que todos los diputados, todo de cualquier partido político, eso es lo que busca, poner al que votó por ellos al centro de la decisión. Y hay que estar conscientes de que este tipo de reformas, este tipo de iniciativas, tiene que analizarse mucho más allá de una línea política, mucho más allá de una ideología. Tenemos que buscar cómo creamos, provocamos el bienestar de los ciudadanos en un país que quiere ser grande, un país que quiere seguir caminando muy rápido para el progreso de todos los ciudadanos. A todos los que hoy nos acompañaron, muchísimas gracias. A los diputados que nos hicieron favor de hacer su opinión, dar su comentario, doblemente agradecidos. A los que no pudieron estar, ya tendrán su documento ahí en sus archivos electrónicos para que lo lean con toda calma y seguramente lo tomen en cuenta para las discusiones que vienen en los próximos días. Seguiremos insistiendo en este tema. El documento ahí está, lo vamos a publicar
y el trabajo ciudadano está hecho. Se conjunta a un grupo de ingenieros expertos que con la mejor de las voluntades están viendo el cómo sí, el cómo en forma muy proactiva pueden hacer unas pequeños ajustes a las tuercas para que esta reforma pueda funcionar. A los jurídicos que aquí nos presentaron el resumen de ese trabajo, de la misma manera, han hecho una extraordinaria labor al traducir el lenguaje matemático y de ingeniero a un lenguaje jurídico que pueda convertirse después en ley. Gracias a todos por su trabajo, su tiempo y esa inversión que han hecho en Horas México. A todos ustedes que nos acompañaron esta tarde, muchísimas gracias. La próxima semana, una conferencia interesantísima. Ya les estaremos platicando un poco más en las próximas horas. Interesantísima y súper actual. Muchísimas gracias. Esto es Coincides. Hasta la próxima.